Y Eduardo, para ti también tengo otra pregunta, y es que, para empezar, primero necesito que me expliques todavía un poco mejor lo del oro en los estados, todavía no me ha quedado muy claro. Es decir, cuando el oro funciona como dinero, ¿a qué le daba el valor? Si no era la deuda, porque se podía ser, o era siempre deuda. Por ejemplo, en la época original en la que se empezó a utilizar la plata, podríamos situarlo en Mesopotamia hace 4.000 años prácticamente, era porque tenía un valor intrínseco. O sea, la plata se vinculaba con cuestiones culturales, religiosas, brillaba, luego llegó el oro y fue todo eso muchísimo más, ¿no? Entonces hay un valor intrínseco que cuando no hay un Estado que dice, oye, utiliza mi fuerza y casi te obligó a ello, que también ocurrió en esa época de forma complementaria, paralela, pues cuando no hay un Estado capaz, claro, en la época pues era el Estado que controlaba una ciudad y poquito más, ¿no? Entonces cuando no ejerce esa influencia, la gente dice, voy a utilizar el trueque. Yo lo llamaría trueque, que es utilizo esta cantidad de oro porque brilla, porque la gente me lo va a aceptar siempre y porque puedo realizar intercambios. Pero no sería desde mi punto de vista dinero. Vale, eso lo he entendido, sí, pero cuando sí que estaba el Estado, has dicho que en ese caso el oro era un pasivo del Estado, ¿no? Intuyo que daría igual entonces comerciar con oro o utilizar como dinero el oro que la moneda estatal, ¿no? Porque el Estado la vinculaba al oro, claro. O sea, si nos ponemos en el caso más loco o más fácil de ver del patrón oro-dólar, la gente utilizaba el dólar porque lo vinculaba al oro y viceversa. Pero al final lo que hay detrás es un Estado que está, por culpa de la incapacidad tecnológica de hacer ver a la gente que si no hay algo brillante detrás, eso que ha creado va a tener valor, por culpa de eso, que ahora ya no ocurre, decía, voy a vincularlo al oro. Pero la cantidad de dinero que creaban era mayor que la cantidad de oro que tenían. Una cosa sobre esto. Has dicho, Eduardo, el oro o la plata tienen valor intrínseco y puede circular por ese valor intrínseco. Pero ¿cuál es el valor intrínseco? ¿El valor de su uso ornamental? Sí. ¿O también el valor de su uso monetario? Porque si la plata y el oro se están utilizando como dinero, la plata y el oro son útiles como dinero y eso forma parte de su valor. Pero eso sería un círculo vicioso. No es un círculo virtuoso para ti, pero la idea es, se utiliza primero la plata porque tiene utilidad religiosa, cultural, etcétera, porque es bonita y tal, y luego como la gente ya la utiliza, entonces ya tiene su valor monetario. Pero la raíz de la utilización... Eso te lo puedo llegar a comprar. No creo que sea necesariamente así, pero puede ser así como... De hecho, es el teorema regresivo de Mises, o sea que estás abrazando el teorema regresivo de Mises, pero... No del todo. No del todo. Pero en cualquier caso, lo que te estaba disputando es que, claro, parece que de alguna manera digas, no, el valor intrínseco del oro es solo su valor ornamental. Aunque el oro sea utilizado generalizadamente como dinero y por tanto tenga valor como medio de intercambio, ese valor no es intrínseco al oro. No, es intrínseco al oro cuando está siendo utilizado como dinero. Tampoco igual que lo del Bitcoin. La gente utiliza el Bitcoin porque hay otra gente y una comunidad que utiliza el Bitcoin. Si no lo utilizara la gente, no tendría valor. Yo he dicho valor intrínseco. Tiene valor intrínseco porque está reflejado en que la gente lo utiliza. Pero que si el oro tiene ciertas características que dentro de esa comunidad lo hacen especialmente adecuado para minimizar los costes y la incertidumbre de los intercambios, es como decir, ¿una carretera tiene valor, carretera tiene valor intrínseco? Hombre, pues si la gente no la utiliza, no. Y si la gente la utiliza es porque es útil para desplazamientos y por tanto sí, por lo mismo el oro. Si me estás preguntando que por qué el oro y no, yo qué sé, una vaca, pues claro que es por eso, por indivisibilidad y por propiedades naturales. Pero a su vez, como estoy diciendo, ¿por qué el oro y no una abstracción numérica como en su día las islas y los deben en Egipto y en Mesopotamia? Por una cuestión de incapacidad de controlar la falsificación. Porque si tú eras algo abstracto, eso es muy difícil de calcular. Esa puede ser una de las propiedades, sí. Que no necesitas confiar en el emisor de la moneda. Y justamente, por cierto, Bitcoin, una de las ventajas que tiene es que no necesitas confiar en el emisor de la moneda porque es la red y el diseño de la red lo que es confiable o no confiable, en este caso confiable. Yo estaba a punto de llegar ya a mi pregunta y de entender bien cómo entiendes tú el oro. Entonces, cuando el oro circulaba como dinero, ¿no? O algo parecido, y estaba respaldado porque era una deuda del Estado. ¿Deuda de darte qué? Y si era eso lo que le daba valor o por lo que se usaba como dinero en esos casos. Porque ahí tenías ya las monedas. ¿Por qué la gente iba a preferir utilizar el oro o almacenar el valor en oro antes que con la moneda emitida por el Estado? Porque si el Estado perdía la guerra, como ocurrió, por ejemplo, en el bando republicano, pues entonces la gente, ¿para qué iba a utilizar las pesetas republicanas? Sí, claro. Sabía que eso iba a perder, entonces decía, oye, yo me quedo con todo lo que luego de la guerra va a tener valor, y eso es lo que tiene valor intrínseco, tierra, productos, por eso la gente... Claro, pero la tierra no es un buen activo monetario, no puede serlo, y el oro sí. Entonces, si tú tienes un activo real... No sería monetario, sino intercambiable.
Para mí, yo lo definiría así. Bueno, ya, pero eso es como si digo, no, es que si utilizas una deuda como medio de intercambio, esos Es que para mí- son intercambios a crédito, pero no estás Pero es utilizando dinero. importante Bueno, el matiz porque para mí no es dinero. es un debate meramente nominalista de que tú, por cuestiones ideológicas, no quieres llamarlo dinero y no lo llamas dinero, ¿vale? Pues ya está. Pero no que- es ideológica, es teórica. No es teórica, es tenemos un activo que está siendo utilizado como medio generalizado de intercambio para reducir costes de transacción y reducir la incertidumbre de los intercambios, pero no me da la gana de Eso llamarlo nunca- dinero porque no quiero llamarlo Eso dinero. nunca ha punto. ocurrido de forma generalizada, porque en todos ¿Cómo que los, no? en todas las épocas del... Siglo XIX, todas las siglo XIX. No, los estados, Entonces- los estados existían en el siglo XIX Ya, pero y creaban pero es lo dinero que más está- allá del oro. Es lo que sí. le está preguntando Eduardo. ¿Por qué en el siglo XIX se utilizaba el oro? ¿Porque era una deuda del Estado? Y si era una deuda del Estado, ¿deuda a qué? Porque, a ver, yo creo que lo he explicado ya, a ver. Durante toda la historia el oro se utiliza y es algo brillante que tiene propiedades Siglo intrínsecas para XIX, no te comerciar. vayas a Mesopotamia. No, siglo pero es XIX. importante, la historia explica el Sí, presente. no digo que no, pero siglo XIX. No, porque, Sociedades sí. políticas complejas y el oro como patrón monetario O sea, internacional. no, si ya no puedo utilizar los argumentos que yo quiera. Que no, La hombre, historia pero que explica sí. el presente. Hasta ahí estamos de acuerdo. La gente tiene una inercia, igual que ahora la gente en Argentina huye del peso por inercia y cuestiones históricas. Ocurre lo mismo con el oro. O por Sigo expectativas. utilizando el oro porque para mí, hoy día hay gente, sobre todo la gente mayor, que cree que hay oro detrás de toda la cantidad de dinero que se utiliza. Entonces, eso es importante, es algo psicológico, es algo sociológico. Eduardo, sobre esto, si hoy hubiese una guerra entre Estados Unidos y China, Ujú. ¿cómo se librarían o cómo se ejecutarían las transacciones entre países de bloques distintos? ¿En dólares? ¿En yuanes? En cualquier valor que no dependa de un Estado. En oro. Por tanto, tener... Bueno, Entonces, estamos hablando... Por tanto, no es tan supersticioso tener reservas en oro. Quiero decir, que un Estado tenga reservas en oro no es como, uy, es un viejo que va por inercia. ¿Pero por qué oro y no petróleo? Noruega no tiene oro, Hombre, no tiene nada de oro, la vendió toda. ¿Por qué? el Porque tiene petróleo. O sea, me estás diciendo oro por petróleo, por cualquier cosa que tenga valor, personas, tierra, es lo mismo. ¿Cuánto necesitarías para atesorar? La capitalización mundial del oro son, si no me estoy equivocado, 10 billones de dólares europeos. ¿Cuánto petróleo necesitarías para tener reservas de 10 billones de dólares? ¿Y cuántas manzanas? Sí, que la clave Hombre, es... pues eso, que los costes de almacenamiento serían gigantescos y la manzana sería perecedera y no podrías almacenar Pero en valor. realidad no, y esto es parte de lo que tú piensas, que te he escuchado varias veces decirlo. O sea, el oro podría estar y no necesariamente intercambiarse. Sí, claro. Entonces, tú puedes tener petróleo, manzana y no intercambiarse. ¿Qué coste de intercambio? Sí. A ver, Ninguno. Si tienes reservas en oro, tienes que tener oro. Otra sí, cosa pero en intercambio no. No tienes que intercambiar. No, en el intercambio no, pero vamos a ver, si estoy intercambiando dos bloques que no confiamos entre nosotros, ahí no va a haber intercambio de deuda pagadera en oro. Yo quiero que me pagues al contado porque no me fío de ti, y ahí sí que tienes que tener reservas en oro. Y por tanto... En otro activo. Yo ahí era donde llevaba un rato intentando llegar, pero bueno, Juan se ha adelantado. ¿Qué es? Que entonces yo no entiendo muy bien desde tu concepción del oro cómo el comercio internacional a lo largo de los siglos, ya no solo siglo XIX, que también se efectuaba en oro. ¿Por qué en oro? Eso tampoco es cierto. O sea, por ejemplo, en la Edad Media, el medio de cambio más importante era los tally stick, que eran palos de madera que utilizaban los comerciantes. ¿Dónde lo eran? En Europa. En España lo eran. Tengo muchas referencias. Sí, en España sí, en los reinos cristianos sí. Tengo muchas referencias bibliográficas por si a alguien le interesa en mis libros y hago otra vez la cuña publicitaria. O sea que yo sé que esto es raro porque no es muy conocido, pero evidencia empírica para aburrir. Que no se utilizaba oro, eran los propios comerciantes No, yo los no he que dicho llegaban. que se utilice oro. Se utilizaban letras de cambio, por ejemplo, pagaderas en oro. No, por ejemplo. Bueno, pagaderas en oro y en cualquier otro tipo de activo. No, a ver, ¿en qué activo? ¿En plata? Y en los tally sticks, En los tally sticks. por ejemplo, a lo de madera, ahí no había oro de por medio. Y además, en la época de Mesopotamia, pues tampoco hubo oro de por medio. Y da igual un poco la historia, porque había plata de por medio. ¿se utiliza oro ahora? Si yo estoy, mi argumentación ¿para es qué? Para hacer intercambio monetario. No, pero para atesorar valor en el tiempo, sí, claro que se utiliza oro. Bueno, Noruega no. Y de todas formas, eso no es lo mismo. Porque no, es que Noruega no tiene reservas en oro. los ciudadanos noruegos no tienen nada de oro. El Banco Central no tiene nada. No digo el Banco Central, digo los noruegos. Pero es que además me estás hablando de depósito de valor. ¿Se utiliza el oro para ir a comprar al Mercadona donde sea? No, por lo tanto, no es dinero, es una reserva. Yo lo que estoy diciendo es otro activo real más. ¿Por qué tanta obsesión por lo del oro? Por las cuestiones históricas, culturales, bonito, brilla y también las cuestiones que son indivisibles y tal. Pero de eso hay un montón de cosas más. Porque es un activo real que en condiciones de falta de credibilidad global actuaría como medio de intercambio entre personas que no confían entre sí. Y la falta de credibilidad se te va a dar cuando no hay un Estado.
cuando hay estados en guerra. Claro, que sería la periferia, el espacio que no controla un estado, si puedo definirlo mejor así. Entonces, para eso va a ir el trueque. A ver, David Graeber lo explicaba perfectamente en su libro. Dice, los pueblos que no se fiaban entre sí, lo que hacían era trueque, claro. No oro. ¿Vale? Era trueque. A ver. Puede ser el oro ahora porque tiene mejores condiciones o cuando fuera, vale, pero es trueque, no es dinero. Será trueque si se intercambian las mercancías por diversos activos reales de manera más o menos aleatoria. Si todos los intercambios se intercambian contra el mismo activo real, que es el oro, entonces no lo llames trueque, es que eso... Es trueque utilizando un denominador común, como lo diría Marx. Pues sí, ¿sabes? El dinero. No es dinero, es otra cosa. Porque eso es minoritario y es periférico, es tangencial a la sociedad humana a lo largo de toda la historia. Estamos hablando, me has dicho, una guerra entre Estados Unidos y China, ¿cuánto duraría eso? ¿Cuánto duraría eso? Pero en ese contexto es perfectamente dinero. No, cuando se cayó la Unión Soviética tampoco utilizaron la moneda de Rusia y de la Unión Soviética. Pero ¿cuánto duró eso? Es que no podemos generalizar de casos excepcionales. Desde mi punto de vista, como neochartalista además, que es coherente que sea así, estás confundiendo transacción al contado, es decir, intercambio entre activos reales, con trueque. Las transacciones... Sí, porque de hecho, bueno, no estás confundiendo, estás redefiniendo que toda transacción al contado entre activos reales ha de ser un caso de trueque y que solo puede existir dinero cuando son transacciones a crédito. Es decir, cuando hay un denominador común de los intercambios que es deuda. Y eso es una petición de principio. No es una redefinición, es una definición desde el punto de vista chartalista. Bueno, pues o de dinero deuda, porque podríamos irnos mucho más a otros autores. Es como si yo digo, para mí son los activos reales son dinero. Por tanto, cualquier intercambio que no sea con activos reales no lo voy a calificar como dinero. Vale, es legítimo hacerlo así, pero es un debate meramente nominalista y no demuestras nada con eso. No por este argumento, porque las transacciones a lo largo de toda la historia y a lo largo de todos los países, el 90 y mucho por ciento habrá sido siempre en unidad de un Estado. Y solo una pequeña parte, ¿vale?, habrá sido en trueque, si lo quieres llamar, en dinero, oro, lo que sea. Pueden ser transacciones a crédito, que es verdad que son mucho más eficientes a la hora de reducir costes de transferencia y de almacenamiento. Pueden ser transacciones a crédito, pero denominadas en un activo real. Y en ese caso, el activo real en el que se denominan esas transacciones a crédito y en el que se liquidan esas transacciones a crédito cuando no hay un neteo perfecto, ese es el dinero. Pero cuando Estados Unidos compra productos a China, ¿hay algo real ahí que lo respalde? No, ahora no. Está acreditando las cuentas bancarias. Ahora estamos en la época de la moneda fiat. Yo no te hablo de ahora. Obviamente, ahora no hay un activo real. Desde mi punto de vista, es lo que siempre ha ocurrido. No es verdad. Generalizada, salvo en cuestiones excepcionales donde el Estado no controla. En el siglo XIX, la deuda comercial entre comerciantes o entre estados se liquidaba en oro, y el oro, por tanto, era el patrimonio. Porque el Estado lo había querido así, ya que no podía controlar la falsificación, pero cuando ya puede, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Qué pasa a partir de 1971? Que si cambia la tecnología, ¿puede cambiar cuál es la unidad monetaria más eficiente? Pues puede ser, pero en el siglo XIX... Pero que esto no es un continuo, que no es un continuo, que en la Edad Media se utiliza el tal y stick como elemento nuclear del intercambio comercial, y por ejemplo en Mesopotamia, hace 4.000 años se utilizaban tablillas de arcilla. Y cebada y plata. Pues eso era una unidad monetaria del Estado. Y de los comerciantes. Porque también se utilizaba la plata entre ciudades-estado. En esa época no había comerciantes libres. Era todo que se le había dado un permiso por parte de los dueños de los templos y palacios. No todo el comercio se realizaba en templos y palacios, ni mucho menos. Pero bueno, también había comercio entre ciudades y también había comercio internacional. Pero bueno, comercio internacional, por ejemplo, con Egipto. Pero da igual. Bueno, sí, pues vale, trueque, vale. No con dinero estatal. Trueque con un activo real que se utiliza generalizadamente como unidad del trueque. Vale, claro, bien. Tú dices, ¿eso hubo? Yo te digo, sí, pero era minoritario, porque tenían que tener permiso de las autoridades. Que yo no te estoy diciendo que un activo financiero no se pueda utilizar como dinero, si yo eso te lo compro. Pero en el siglo XIX, la base monetaria no era un activo financiero, era un activo real.